Colonia del Sacramento, fundada por los portugueses en 1680. La segunda ciudad que se funda en este departamento es nuestra ciudad, la Villa del Rosario. La tercera, en 1816, Carmelo. O sea que tenemos el orgullo del departamento de Colonia de ser protagonista de gran parte de la historia del Uruguay. Y eso es un orgullo como colonienses. Y obviamente que nosotros como rosarinos nos sentimos orgullosos de ser parte de esa historia grande del Uruguay. Y que está muy vinculada a Colonia del Sacramento. Por eso empecé Colonia del Sacramento. Porque la fundación de Rosario, recién me decía el compañero, en ese proceso fundacional que se inicia por allá por 1760 y lo podríamos cerrar en 1810, fue iniciado por 61 vecinos. Si yo los invito a mirar a su derecha y a su izquierda, acá hay más gente que esos 61 vecinos que iniciaron ese proceso fundacional. Y están distribuidos en abanico. Y esos 61 vecinos estaban distribuidos en abanico a lo largo y ancho del departamento de Colonia. Porque hay algo que nos tiene que tener claro. El Rosario de 1775 no es el Rosario de ahora. El Rosario de esa época era de 4.400 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, esta no es una historia de Rosario ciudad, es una historia del departamento de Colonia. Tengo que ser breve, pero hay algunas cosas que me parece que son importantes. Había un vecino, Rodríguez Cuitiño, en Piedra Redonda, o sea que estaba hablando de Florencio Sánchez. Había otro vecino en San Juan y los Migueletes. Había otro vecino en Artilleros, y su vecino más próximo estaba en Tarariras. Y había otro en Minuano. Y el supuestamente fundador de Rosario, Benito Erosa, tenía su estancia entre el Rosario y el Cufré. Y la mayoría de los vecinos más cercanos se congregaban en el arroyo Sauce, en el arroyo Pichinango o en el arroyo Colonia. Entonces vean ustedes esos 4.400 kilómetros, cuando el departamento de Colonia hoy tiene 6.000 y pocos, representa el inicio de la historia no de Rosario, sino el inicio de la historia de muchos de los presentes acá. Entonces, cuando nosotros estamos festejando este inicio de un proceso fundacional, obviamente nosotros nos sentimos identificados con Rosario, pero también los invitamos a todos a que sean partícipes, porque muchos de esos vecinos salen de la Colonia del Sacramento. Muchos de esos vecinos salen y son originarios portugueses o luso-colonienses. En esa reunión de 61 vecinos, 16 eran portugueses. Entonces, ese mito, dos mitos, Benito Erosa fundador o una ciudad fundada por españoles, lo tenemos que reconstruir diciendo que en realidad sí fuimos fundados por españoles, por las normas españolas del siglo XVIII. Jurídicamente fuimos fundados no por Benito Erosa, sino un 24 de enero de 1777, en un día muy caluroso en Buenos Aires. Se ve que el gobernador no tenía mucho para hacer y decretó que la villa se fundara. Y la fundación de la villa también tiene un relato en relación a intereses políticos. ¿Tá? Colonia del Sacramento en manos portuguesas, Montevideo en manos españolas, y la villa se constituye como un baluarte de freno de la expansión portuguesa. Esa era su inicio. Y por eso demora tanto en concretar, porque en 1777 los portugueses desaparecen y el miedo, o sea, la frontera quedó una frontera estable. Entonces los rosarinos tuvieron que pasar 35 años para poder concretar
ese gran reparto de solares y de tierras que recién se da en 1810. 35 años, y hay muchos que permanecen a lo largo de esos 35 años luchando por un objetivo. Bueno, esa utopía de 61 vecinos, esa utopía de crear una parroquia, porque sin parroquia no hay villa, y ahí aparece otro protagonista, que es la iglesia, sin la cual el mundo colonial no se entiende. Por eso para los rosarinos, más allá de nuestra fe, de nuestra creencia, la iglesia constituye un ícono, es parte de nuestra identidad y de la que nos sentimos orgullosos, más allá de ser católicos o no. La Guardia Vieja, pero vean ustedes dónde estaba ubicada la Guardia Vieja. Hoy la Guardia Vieja pertenece a la jurisdicción de Nueva Albesia. Eso reafirma que estos festejos, vuelvo a reiterar, involucran no solo a los rosarinos. Los rosarinos vamos a ser de anfitriones, pero es una fiesta que congrega a la gran mayoría de los colonienses. Y eso es lo que festejamos, el inicio de ese proceso fundacional de algunos individuos que tuvieron un sueño, una utopía, y lucharon por ella en el siglo XVIII. ¿Sí? Y en el cual, a través de ese siglo XVIII, siglo XIX, Rosario se posiciona hasta gran parte del siglo XX como el polo político, económico, administrativo de la región este. Entonces eso también merece ser festejado, porque tenemos que tener presente que ese Rosario se constituye, por ejemplo, en el proceso revolucionario, en un baluarte de la revolución. Es el freno, es un polo militar y administrativo muy importante. Tenemos a un Gregorio Sanabria, uno de los 33 orientales, y podremos seguir recorriendo la historia, pero como me pidieron que sea breve, y yo como profesor, y tengo acá alguna ex alumna que puede dar fe de que me entusiasmo hablando, creo que ahí está, la idea de un proceso de una ciudad que durante varias décadas se identificó como ser exclusivamente española, y somos multiétnica, multinacional y multilingüística, porque había portugueses, había españoles, había bonaerenses, correntinos, misioneros, santafesinos, entrerrianos, paraguayos, y había indígenas, porque son partícipes de esa fundación. Entonces, somos una ciudad desde su origen cosmopolita, y han pasado 250 años y seguimos siendo una ciudad cosmopolita que abre sus festejos para recibirlos a todos. Muchas gracias.